¿Prefieres ser amado o temido? Si la respuesta te vino rápido, quizá valga la pena pensarlo de nuevo. ¿Será que la bondad es suficiente para garantizar respeto? ¿Debe un líder actuar siempre con ética? ¿O hay momentos en los que la moral debe sacrificarse por un bien mayor? Nicolás Maquiavelo, el hombre que inspiró la palabra maquiavélico, se hizo estas preguntas antes que nadie, y sus respuestas fueron tan brutales, tan frías, que hasta el día de hoy es considerado uno de los filósofos más controversiales de la historia. Maquiavelo no estaba interesado en cuentos de hadas sobre líderes virtuosos. Quería entender el mundo tal como es, sin ilusiones, sin hipocresía, y al hacerlo, expuso algo que muchos prefieren ignorar. El poder rara vez pertenece a los buenos. Sus escritos fueron considerados peligrosos. Lo llamaron inmoral, amoral, incluso discípulo de Satanás. Su libro, El Príncipe, fue prohibido por la Iglesia Católica, y un cardenal llegó a declarar que Maquiavelo era un enemigo de la raza humana. Pero, ¿qué fue lo que realmente dijo? ¿Defendía que debemos ser fríos y manipuladores? ¿O simplemente nos estaba dando una advertencia brutal sobre la naturaleza del poder? En este video, exploraremos los consejos peligrosamente honestos de Maquiavelo y entenderemos por qué sus ideas siguen influyendo en líderes, empresarios e incluso en las relaciones personales hoy en día. Si alguna vez has sentido que el mundo recompensa a los manipuladores y castiga a los honestos, entonces quizás sea momento de ver a Maquiavelo no como un villano, sino como un realista brutalmente sincero. Imagina vivir en un mundo donde la traición, los golpes de Estado y las ejecuciones públicas eran tan comunes como el amanecer. Ese era el escenario de Florencia en el siglo XV, una ciudad rica y poderosa, pero también un campo de batalla entre familias rivales, ejércitos mercenarios y la misma iglesia. Fue en este mundo caótico donde nació Nicolás Maquiavelo, en 1469. Hijo de un abogado sin mucho éxito, creció rodeado de libros, principalmente los clásicos griegos y romanos. Desde pequeño aprendió que la historia no la escriben los más justos, sino los más astutos. La Florencia de su juventud no estaba gobernada por reyes ni emperadores, sino por una élite política que cambiaba de bando al menor signo de debilidad. La ciudad oscilaba entre periodos de libertad republicana y momentos de dominio absoluto de los Médici, una poderosa familia de banqueros. A los 29 años, Maquiavelo consiguió uno de los cargos más importantes de la República de Florencia, secretario de la Segunda Cancillería, lo que lo colocó en el centro del juego político. Negociaba con papas, reyes y generales, muchas veces tratando con figuras que decían defender la moral y la fe, pero que, tras bambalinas, conspiraban para envenenar o apuñalar a sus propios aliados. Fue en este ambiente donde comprendió una verdad incómoda. Los líderes más exitosos no eran necesariamente los más buenos, sino los más eficaces. Por más de una década, Maquiavelo trabajó entre bastidores en la política florentina, organizando tratados, espiando enemigos y tratando de fortalecer la república. Pero en 1512, su suerte cambió. Los Médici, quienes habían sido expulsados de Florencia años atrás, regresaron al poder con el apoyo del Papa y de las fuerzas españolas. Veían a Maquiavelo como un símbolo de la antigua república y, sin pensarlo dos veces, lo encarcelaron y lo torturaron. Sí, torturado. Sus muñecas fueron atadas a su espalda y fue suspendido en el aire, dislocando sus hombros repetidamente para arrancarle una confesión de traición. Pero Maquiavelo no confesó nada. Después de semanas de sufrimiento, los Médici decidieron liberarlo, pero con una condición: jamás podría volver a la política. Exiliado de su propia ciudad, se retiró a una pequeña granja en las afueras de Florencia. Fue allí, lejos del poder y la intriga, donde comenzó a escribir su obra más famosa, El Príncipe. Y aquí está el detalle irónico. Maquiavelo no escribió este libro para destruir la moralidad. Al contrario, lo escribió como un regalo para los Médici, esperando que lo aceptaran de vuelta en el juego político. Pero lo que plasmó en esas páginas era tan brutal, tan implacable, que no tardó en ser considerado un manual de cinismo y manipulación. Así, Maquiavelo, el apasionado republicano, no fue recordado como un defensor de la libertad, sino como el arquetipo del estratega sin escrúpulos. La ironía: nunca recuperó su posición de poder. El propio autor del Manual del Poder murió sin influencia, sin riqueza y sin el tan anhelado regreso a la política. Pero sus ideas, esas sí sobrevivieron. Moldearon líderes, dictadores,
revolucionarios e incluso empresarios. Lo quisieran o no, El Príncipe se convirtió en uno de los libros más estudiados de la historia. Y ahora que entendemos al hombre detrás de las ideas, ha llegado el momento de adentrarnos en el corazón de su filosofía. Después de todo, ¿qué enseñó realmente Maquiavelo sobre el poder y el liderazgo? ¿Qué es más importante para un líder? ¿Ser amado o ser temido? Para Maquiavelo la respuesta era clara. Si tienes que elegir, sé temido. Pero cuidado, jamás seas odiado. El amor de la gente es volátil, puede desaparecer en el primer momento de dificultad. Pero el miedo mantiene a las personas bajo control, siempre que se aplique con inteligencia. Con esta lógica escribió El Príncipe, un libro que, a primera vista, parecía ser un manual de gobierno. Pero, a medida que sus ideas fueron absorbidas, quedó claro que no era solo un libro sobre política, era un estudio brutal sobre la naturaleza humana. Para Maquiavelo, el error más fatal de un líder era creer que las personas son buenas por naturaleza. No lo son. Las personas son interesadas, volubles y fácilmente manipulables. Te seguirán mientras les convenga, pero no dudarán en traicionarte si surge la oportunidad. El líder eficaz no puede ser ingenuo. Debe estar listo para engañar, hacer trampa y, si es necesario, eliminar a sus enemigos antes de que ellos lo eliminen. Pero aquí está el detalle. No puede hacerlo de cualquier manera. La violencia no puede ser gratuita. La traición no puede ser impulsiva. El líder maquiavélico debe ser preciso y calculador, como un cirujano que solo corta cuando es necesario. Uno de los puntos más controvertidos de El Príncipe es la idea de que un gobernante no debe ser excesivamente moralista. Virtudes como la honestidad y la lealtad son hermosas en el papel, pero pueden ser fatales en el mundo real. Maquiavelo argumentaba que un líder no necesitaba ser verdaderamente bueno, solo necesitaba parecerlo. La apariencia de virtud es mucho más útil que la virtud real. Si eres honesto todo el tiempo, tarde o temprano serás engañado por alguien que no lo es. Si eres leal con todos, serás traicionado por aquellos que no comparten tu lealtad. Pero si sabes jugar el juego, manteniendo una reputación de justicia mientras actúas con pragmatismo tras bambalinas, entonces tendrás poder real. ¿Y qué sucede con aquellos que ignoran esta lección? Caen. Maquiavelo lo veía suceder a su alrededor. Líderes que confiaban demasiado en la bondad ajena eran derrocados. Gobernantes que intentaban ser justos por encima de todo eran devorados por la corrupción de sus enemigos. La historia, según él, no la escribían los más justos, sino los más astutos. Por eso El Príncipe fue considerado una obra tan peligrosa. No hablaba de cómo debería ser el mundo, hablaba de cómo el mundo realmente es. Decía que la moralidad muchas veces era solo un disfraz, un teatro que los poderosos usaban para manipular a las masas. Y eso fue exactamente lo que escandalizó a sus contemporáneos. La Iglesia Católica prohibió el libro. Algunos filósofos llamaron a Maquiavelo perverso, y su obra fue etiquetada como una doctrina del diablo. Pero, irónicamente, muchos líderes usaron sus ideas sin admitirlo. Napoleón Bonaparte llevaba consigo una copia de El Príncipe. Dictadores y estrategas políticos estudiaron sus tácticas. Incluso grandes empresarios aplican sus principios tras bambalinas en el mundo de los negocios. Lo que hizo Maquiavelo fue simplemente exponer un juego que ya se estaba jugando. La diferencia es que ahora todos podían ver las reglas. No estaba diciendo que el mundo debía ser cruel. Solo mostraba que, muchas veces, la crueldad gana. Pero esto plantea una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto debemos jugar este juego? ¿Deberíamos todos actuar con cinismo y frialdad para asegurar nuestro propio éxito? ¿Puede un mundo basado únicamente en la lógica maquiavélica ser sostenible? ¿Y si seguimos por este camino, no corremos el riesgo de destruir aquello que nos hace humanos? Si Maquiavelo tuviera razón, entonces el mundo pertenecería a los astutos, a los manipuladores y a quienes saben jugar el juego del poder sin vacilación. Pero, ¿se puede aplicar esta lógica sin consecuencias? ¿Acaso un mundo donde todos actúan solo de manera estratégica no se convertiría en una pesadilla donde nadie confía en nadie? No tardó en surgir la reacción de filósofos, escritores y pensadores que comenzaron a cuestionar las ideas de El Príncipe. Uno de los primeros en levantar esta crítica fue Erasmo de Rotterdam, quien defendía que un líder debería guiar a su pueblo con moral y razón, no con miedo y manipulación. Para él, la política debía reflejar los valores humanos más elevados,
no ser un campo de batalla donde solo triunfan los más calculadores. Siglos después, Immanuel Kant llevó esta crítica aún más lejos. Argumentaba que la moralidad no puede ser relativa a las circunstancias. Para Kant, la ética debía basarse en lo que llamó el imperativo categórico, es decir, un conjunto de principios que deben seguirse independientemente de las consecuencias. Si todos hicieran trampa y engañaran para obtener ventaja, el tejido mismo de la sociedad se desmoronaría. Dostoyevsky, en Crimen y Castigo, creó un personaje que representa el extremo del pensamiento maquiavélico, Raskolnikov. Él cree que algunos hombres están por encima de la moral común, que pueden matar y manipular por el bien de un objetivo mayor. Pero, ¿qué sucede? Es consumido por la culpa, atormentado por su propia conciencia. Dostoyevsky nos muestra que, al final, no hay una victoria real para quien abandona por completo la moralidad. Y esta es quizá la mayor crítica a Maquiavelo. Si todos adoptaran sus ideas, el mundo se volvería insostenible. Si nadie confiara en nadie, si todos fueran solo estrategas fríos, entonces el propio concepto de sociedad colapsaría. ¿Significa esto que sus ideas están equivocadas? No necesariamente. Después de todo, muchas de las observaciones de Maquiavelo sobre la política y el poder siguen siendo increíblemente precisas. Pero esto nos lleva a un dilema. ¿Hasta qué punto debemos aplicar su lógica? ¿En qué momento la astucia se convierte en pura crueldad? Maquiavelo vio el mundo como era, pero olvidó imaginar cómo podría ser. Siglos han pasado desde que El Príncipe fue escrito, pero la influencia de Maquiavelo nunca ha sido tan evidente. Políticos, empresarios, estrategas e incluso líderes religiosos aplican sus principios a diario, a veces de manera consciente, otras veces sin siquiera darse cuenta. Pero, ¿realmente es sostenible vivir en un mundo donde el maquiavelismo domina? ¿O nos estamos acercando a un colapso ético? Si observamos la política global, queda claro que muchos líderes siguen el manual maquiavélico. En tiempos de crisis, vemos gobernantes que manipulan información, propagan miedo y toman decisiones que aseguran su permanencia en el poder, aunque eso tenga un costo para el bienestar de la población. Algunos se venden como salvadores, pero detrás de sus discursos carismáticos, sus acciones están fríamente calculadas. Saben que, como dijo Maquiavelo, las personas prefieren la ilusión de la estabilidad a la incertidumbre del cambio. En el mundo de los negocios, las ideas maquiavélicas también prosperan. ¿Cuántas empresas construyen una imagen de responsabilidad social y ética mientras explotan trabajadores y destruyen el medio ambiente? ¿Cuántos ejecutivos toman decisiones basadas únicamente en la conservación del poder y la ganancia, sin importar el impacto moral? Para muchos, la reputación de buen líder no es más que un disfraz, una máscara cuidadosamente diseñada para mantener el control y la influencia. Y no termina ahí. Maquiavelo no solo influye a los grandes líderes, su pensamiento se ha infiltrado en la vida cotidiana. En la era de las redes sociales, vemos la manipulación emocional utilizada como una herramienta de poder. Influencers, marcas e incluso personas comunes aprenden a construir narrativas para ganar seguidores, parecer auténticos y ganarse la confianza de los demás. Pero, ¿hasta qué punto esto es genuino? ¿Realmente nos estamos conectando? ¿O solo estamos jugando un juego de apariencias? La psicología moderna incluso ha creado un término para esto: maquiavelismo, uno de los 3 rasgos de la llamada tríada oscura de la personalidad, junto con la psicopatía y el narcisismo. Las personas con un alto nivel de maquiavelismo son expertas en la manipulación. Saben cómo usar las debilidades ajenas a su favor y ven las relaciones solo como medios para un fin. Pero aquí está la gran cuestión. Si todos adoptaran esta mentalidad, ¿qué quedaría? Si nadie confiara en nadie, si todas las relaciones fueran solo estrategias para obtener poder, viviríamos en un mundo frío y paranoico, donde la única ley sería la de la supervivencia. ¿Eso nos haría realmente más poderosos o solo más solitarios? Tal vez la verdadera lección de Maquiavelo no sea que debamos seguir sus consejos al pie de la letra, sino que debemos ser conscientes de cómo se juega el juego del poder. Conocer las tácticas maquiavélicas nos ayuda a reconocerlas, a protegernos y, lo más importante, a decidir hasta qué punto queremos participar en este juego. Entonces, ¿será que el secreto no es ignorar a Maquiavelo, sino usarlo con equilibrio? Entender que el mundo tiene su dosis de manipulación, pero que podemos elegir conscientemente hasta dónde estamos dispuestos a llegar para ganar. Al final,
La gran pregunta no es si Maquiavelo tenía razón. La pregunta es, ¿cómo queremos aplicar su legado? Entonces, al final de cuentas, ¿Maquiavelo tenía razón? ¿El mundo pertenece a quienes juegan el juego del poder sin vacilación, sin ataduras a principios morales? ¿O todavía hay espacio para la ética, la integridad, un camino donde el éxito y la bondad puedan coexistir? La verdad es que el poder por sí solo no es un fin, sino una herramienta. Puede usarse para construir o destruir, para oprimir o liberar, para servir a un bien mayor o solo a los propios intereses. La cuestión es, ¿quién sostiene esta herramienta y cuál es la intención detrás de su uso? Maquiavelo nos obligó a enfrentar una realidad incómoda. Desmontó la ilusión de que el mundo premia a los buenos y castiga a los malos. Al contrario, muchas veces quienes juegan sucios salen victoriosos, mientras que aquellos que siguen reglas morales terminan marginados. Pero, ¿significa esto que debemos abandonar toda ética y convertirnos en estrategas fríos? Tal vez la respuesta esté en el equilibrio. No necesitamos ser ingenuos al punto de creer que el mundo es justo, pero tampoco debemos volvernos prisioneros del cinismo. Podemos aprender de Maquiavelo sin convertirnos en esclavos de su visión. Podemos comprender las reglas del juego sin transformarnos en los jugadores más despiadados. Después de todo, hasta el propio Maquiavelo pudo haber sido malinterpretado. Algunos estudiosos creen que El Príncipe no era un manual para gobernantes, sino una advertencia para los ciudadanos, un aviso sobre cómo funciona realmente el poder y la necesidad de mantenerse vigilantes para no caer en manos de manipuladores. Y quizás esa sea la lección final. El poder no es algo exclusivo de los gobernantes y políticos. Todos nosotros en algún nivel tenemos poder, ya sea en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en la manera en que enfrentamos desafíos y oportunidades. Lo que define quiénes somos no es solo el poder que poseemos, sino cómo elegimos usarlo. Así que volvemos a la pregunta inicial. ¿Es mejor ser amado o temido? Tal vez la respuesta más sabia sea ninguno de los dos extremos. El respeto verdadero no proviene solo del miedo, ni únicamente del amor. Nace de la fortaleza de carácter, de la inteligencia, de la capacidad de navegar por el mundo sin corromperse por completo en él. Maquiavelo nos mostró el lado oscuro del poder. Nos corresponde decidir si solo queremos ver esa faceta o si queremos buscar algo más grande. ¿Y tú? ¿Hasta qué punto crees que las ideas de Maquiavelo siguen teniendo sentido hoy en día? ¿Debemos aceptarlas sin cuestionarlas o buscar una nueva forma de equilibrio entre realismo y ética? Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de verdad. Este no fue un video común, no fue solo sobre un filósofo o un libro, fue sobre algo mucho más grande, el juego invisible en el que todos participamos, nos guste o no. Hablar de Maquiavelo es incómodo, nos obliga a enfrentar verdades que preferimos ignorar, derrumba nuestras ilusiones de que el bien siempre gana, que basta con ser justos para ser respetados, que el mundo premia a los honestos. Pero en lugar de ver esto como una razón para rendirse, tal vez podamos verlo como una invitación a comprender mejor la realidad, a ser astutos sin volvernos fríos, a saber jugar sin perder lo que nos hace humanos. Y aquí es donde quiero agradecerte de nuevo. El simple hecho de que hayas visto hasta el final ya dice algo importante. No tienes miedo de enfrentar la verdad, y esa es una cualidad rara. Muchos prefieren vivir en la ilusión, pero tú elegiste reflexionar. Eso por sí solo ya es un acto de valentía. Si este video te hizo cuestionarte algo, si te hizo reflexionar sobre las dinámicas del poder a tu alrededor, entonces mi misión aquí está cumplida. Y si tienes algo que decir al respecto, me encantaría escucharlo. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Crees que el mundo pertenece a los astutos o aún hay espacio para la ética? Y antes de irte, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás los próximos contenidos que te harán cuestionar aún más la forma en que el mundo realmente funciona. Ahora, si quieres seguir explorando estas ideas, los videos que están apareciendo en pantalla te llevarán aún más profundo. Uno de ellos habla sobre un concepto que podría cambiar por completo tu manera de ver el poder, pero no te diré cuál. Solo dándole clic lo descubrirás. Gracias por ser parte de este viaje conmigo.